hecho cómo se transporta el oxígeno unido a la hemoglobina, ¿correcto? ¿O todavía? Sí. Segundo, les he dibujado la curva de disociación de la hemoglobina, que es una curva ceboidea, ¿o no? Ya, ahí nos hemos quedado. Muy bien. Ya. Entonces, sí, lo que tienen que saber es primero que estamos en el capítulo 41. Capítulo 41, ¿ya? Y este capítulo es importante porque de aquí van a deducir muchas cosas clínicas después, ¿ya? Y es entender lo siguiente. Resulta que lo que tienes que saber, no sé si les he comentado, ya os he dibujado, la hemoglobina es una proteína que es importante, que tiene las 4 cadenas de hemoglobina, esto creo que les he dibujado, y tiene 4 átomos de hierro, eso también les he dicho si no me equivoco, ¿correcto? Estos 4 átomos de hierro, cuando están en posición más 2 o más 3, tienen diferentes características. Cuando está en posición más 2, por ejemplo, la hemoglobina está unida al oxígeno. Y cuando está en posición, en este caso, más 3, está desoxigenada. Le vamos a poner aquí desoxigenada. Ya, o sea, no quiere decir que se ha liberado del oxígeno. Ya. Ahora, estos elementos son importantes y destacar que cada molécula de hemoglobina puede transportar alrededor de, o sea, no alrededor, transporta 4 átomos de oxígeno. ¿Sí? Entonces, en esta situación, la hemoglobina está 100% saturada. 100% saturada. O con esto, 100% saturada. ¿Ya? Entonces, la hemoglobina se puede saturar al 100%. ¿Sí? Ahora, dejando de lado la saturación, la hemoglobina se transporta en la sangre. Entonces, desde lo que es la primera parte que hemos llevado antes del receso, ya habíamos dicho que 100 ml de sangre, o sea, 15 gramos de hemoglobina, estos son estos 100 ml de sangre, van a transportar alrededor de 20 ml de oxígeno. ¿Se acuerdan? Espero que te acuerdes. ¿Ya? Pero aquí hay un detalle importante. Esto es in vitro. O sea, ¿qué quiere decir? Esto es en experimentos de laboratorio, no es real. ¿Sí? Y podemos decir lo siguiente. El 97% del oxígeno está unido a la hemoglobina. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? No se transporta el 100% de oxígeno unido a la hemoglobina, solo 97%. Algunos libros dicen 95%, no te preocupes, cualquiera de los dos. Y un detalle interesante, 3% o 5%, dependiendo del libro, se transporta oxígeno libre. Este oxígeno libre es molecular, es inerte, no tiene ninguna importancia. ¿Ya? Y esto es imprescindible que sepas, te van a preguntar. Entonces, dicho todo esto, podemos deducir que como esto es in vitro, ya in vivo, porque sí te van a preguntar eso, ¿qué quiere decir? En condiciones que el paciente está vivo, ya, pues se va a transportar el oxígeno solo un 97%. Eso significa que estos mismos 100 ml de sangre solo transportan 19.4 ml de oxígeno. No te olvides de eso. ¿Sí? 19.4. Ya, y podemos hacer incluso los cálculos por gramo de hemoglobina que hemos hecho en la parte, aunque todavía no, pero hemos hablado un poquito en alguna parte, ya, pero hasta aquí 19.4. Si quieres tomarlo 1.34 gramos un gramo de hemoglobina, van a transportar 1.34 ml de oxígeno. Entonces, si cálculo más o menos va a ser los 19.8. ¿Sí? Esto a veces se pregunta, por favor, quiero que lo tomen en cuenta. Ahora, ¿qué te he dicho? Nos vamos aquí. ¿Sí? Te he dicho que la hemoglobina se satura al 100%. No sé si han llevado en bioquímica hemoglobina, han llevado, ¿sí? Entonces deben saber, me van a decir entonces, esta proteína, ¿cómo se comporta con el oxígeno? O sea, ¿cómo es capaz de ligar al oxígeno? O sea, captar al oxígeno, ¿sí? Tiene una característica importante y especial que solo la tiene la hemoglobina. ¿Cómo es? ¿Me podrían decir? O que esto se pregunta de residencia médica, no te estoy hablando en cosas que no son importantes. El comportamiento, cómo la hemoglobina se une al oxígeno, es de forma cooperativa, o sea, el oxígeno, así te lo voy a poner, el oxígeno se une a la hemoglobina de forma cooperativa, así se llama, cooperativa.
cooperativa. Pregunta para ustedes, ¿qué es cooperar? Ayudar, ¿sí? Entonces, dicho todo esto, necesito que entiendas lo siguiente, ¿sí? Si por alguna razón, mira, esta es de hemoglobina 100% saturada, entiende por favor. Pregunta para vos, si le quito un oxígeno, ¿cuánto está saturada la hemoglobina? 75%. Entonces, si esta es la hemoglobina 100% saturada, ya, esta es la sangre arterial, la hemoglobina de la sangre arterial. Pero cuando yo le quito un oxígeno, ya, esa es la hemoglobina de la sangre venosa. Entonces, la sangre venosa, puedo decir que se satura al 75%. Y la sangre arterial, puedo decir que está saturada ¿al cuánto? Al 100%. ¿Estamos? Ojo con esto, es importante. ¿Ya? Con estos conceptos básicos, aunque te parezcan, ¿cómo te puedo decir? Que está en chino básico, lo que sea, ya vas a entender las gasometrías. Es la base para entender gasometrías. Entonces, sabiendo que es eso, pregunta para ustedes, me voy a ir a la sangre venosa, ¿ya? Y me voy a ir aquí a la sangre arterial, Pregunta para ustedes, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno en la sangre venosa? ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en la sangre venosa? No te olvides, es importante. Te vuelvo a decir, la base para entender gasometrías es esto. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno en la sangre venosa? La presión parcial de oxígeno en la sangre venosa, ¿cuánto va a ser? 40 milímetros de mercurio. Ojo con esto. Entonces, estos 40 milímetros de mercurio, ¿qué es lo que significa que está saturada la sangre? ¿A cuánto? 75%. Entonces, mira la relación que hay entre la saturación y la presión parcial de oxígeno, que no es, entre comillas, igual. ¿Sí? El otro elemento, la presión parcial de oxígeno de la sangre arterial, ¿cuánto era? 95 o 97 milímetros de mercurio. Eso significa una saturación ¿al cuánto? Al 100%. Entonces, ¿para qué nos sirve entender esto? Nunca relaciones, por ejemplo, esto directamente. Si te fijas, 40, 75, 97, 100. Nunca lo hagas. La otra situación es la siguiente. Es necesario que entiendas de que el oxígeno necesita de presión para unirse a la hemoglobina. Mientras la presión exceda en más, entre comillas, de 60 milímetros de mercurio de oxígeno, se va a poder la hemoglobina saturar al 100%. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Cuando yo te digo esto de la presión parcial de oxígeno, haz de cuenta que está esto en el alveolo. De hecho, está en el alveolo, entrando al alveolo. Pero ¿con cuánto entra el alveolo la presión? ¿Te acuerdas en el dibujo anterior? La presión parcial de oxígeno, ¿cuánto era? 104 milímetros de mercurio. Y esto era 40. Todo va de donde hay más a donde hay menos, con una diferencia de ¿cuánto? De 64. Ahora, sí, es necesario que entiendas que a grandes alturas, por ejemplo, a 5.000, 4.000 metros, esto ya no es 104, va a ser mucho menos. Por ejemplo, en La Paz, esto debe ser alrededor de unos 80, 85. Pero a pesar de eso, de que sea esto 80 u 85, ¿qué va a pasar? El paseño se sigue saturando su sangre ¿al cuánto? Al 100%. Entonces, no hay una relación directa entre la presión y la saturación. Ya no hay una relación directa, ¿sí? Y tienes que entender que a pesar de que la presión a veces en el alveolo sea baja, porque la presión atmosférica tiene bajo oxígeno, la hemoglobina es capaz todavía de saturarse al 100% en condiciones normales. ¿Sí? Lógico, cuanto más disminuye la diferencia de presión, más difícil de que se sature. Eso sí. ¿Ya? Entonces, en La Paz es 80. ¿Cuánto es la diferencia de presión? 40. Está suficiente para poderse saturar. ¿Ya? Y llegar a saturarse al 100%. Eso primero. ¿Ya? Esto primero para entender. Segundo, ¿sí? Cuando yo te digo que el oxígeno se une a la hemoglobina de forma cooperativa, ¿qué significa eso? ¿Les han comentado? Por favor, esto es indispensable que les haya comentado. ¿Ya? Y esto te va a hacer entender lo siguiente, la curva de disociación. Primero, ¿cuánto está saturada aquí la hemoglobina? Al 75. Si le quito uno, 50. Si le quito otro, 25. Y si aquí le quito todo, la hemoglobina está totalmente insaturada. Pregunta para vos, ¿sí? ¿La hemoglobina es afín al oxígeno? Sí.
es afín al oxígeno, pero hay un detalle. Para que la hemoglobina aumente su afinidad por el oxígeno, necesita la hemoglobina estar unida mínimo a un oxígeno. En este caso, si esta hemoglobina llegara a los pulmones y esta hemoglobina estaría 0% saturada, ¿ya? ¿Qué te había dicho cómo es que pasa la sangre por el alveolo? Dividido en 3 secciones, entre comillas, ¿sí? Y en este primer tercio, ¿qué es lo que pasa? Ya termina de saturarse al 100%. ¿Estamos? Entonces, pero ¿cuándo pasa esto? Cuando se satura al salir ya al 100%. ¿Cuándo pasa esto en condiciones normales? ¿Correcto hasta ahí? Eso quiere decir una sangre venosa que está saturada al 75% con una presión parcial de 40 milímetros de mercurio, que es la sangre venosa, está entrando aquí y al pasar por el primer tercio se satura al 100%. Cosa de que sale con una saturación de ¿cuánto? 100%. Eso primero, eso es fácil de entender. Ahora vamos a ir al siguiente ejemplo. Eso es por saturación al 75%. ¿Qué pasaría si esta hemoglobina estuviese saturada solo al 25%? Ojo, que este valor ya no es, lo voy a borrar. Pregunta, ¿qué significa? La hemoglobina está entrando ¿con cuánto? Con un oxígeno, nada más. Entonces, escúchame bien, si entra con un oxígeno, ¿qué es lo que va a pasar en el primer tercio? ¿Se va a saturar al 100%? Ya no. ¿Se va a saturar al segundo tercio? Probablemente no. Aquí seguro que no, aquí probablemente no. Y es posible de que quizás se sature en el tercer tercio. Es posible. Eso quiere decir, ¿qué probabilidad hay de que se sature la hemoglobina al 100% cuando salga del capilar pulmonar? Aunque no me crean, cuanto más insaturada esté la hemoglobina, más difícil de saturarse en el oxígeno. Perdón, en el pulmón. Vuelvo a repetir que cuanto más insaturada la hemoglobina, más difícil de que se sature en el alveolo cuando pase por el capilar pulmonar. Eso quiere decir, escúchame bien, mira, sé que esto es un poco difícil, para que me entiendas la curva de disociación. Si yo te digo, esta hemoglobina estuviese insaturada, ¿qué crees que va a pasar? Va a entrar aquí con 0 de saturación. ¿Qué significa? ¿Qué significa? No tiene nadita de oxígeno. Va por el primer tercio, ¿qué va a pasar? Probablemente se satura al 25. Va por el segundo, otro 25, ya va a tener ¿cuánto? 50. Cuando está pasando por un 25 más, ya va a tener 75. Entonces, ¿cómo va a salir la sangre si tiene 75% de saturación? ¿Cómo va a salir? ¿Entendido? ¿Está bien? Ahorita yo sé que es difícil de entender esto, les voy a volver a repetir. Ahora, la otra forma de explicar es esto. Para que la hemoglobina sea afín al oxígeno y capte los oxígenos, necesita por lo menos que esté unido a un oxígeno. Eso quiere decir, si la hemoglobina está unida a un oxígeno, es suficiente para que ayude o coopere para que si está en presencia de oxígeno se una la segunda molécula. Y si estas dos están presentes en la hemoglobina, estas dos van a garantizar y facilitar o cooperar a que se une el tercer oxígeno. Y si estas tres están unidas a la hemoglobina y están ocupadas por el oxígeno, entonces prácticamente la unión del cuarto oxígeno va a ser instantánea. Eso quiere decir, cuando la hemoglobina esté más unida al oxígeno, más fácil de saturarse al 100%. Pero si la hemoglobina está más insaturada, ¿qué va a pasar? Es difícil que llegue a saturarse al 100%. Como te digo, ¿qué es lo normal? Esta hemoglobina lo normal es que entre con ¿cuánto? Con 65 y se cumple esta regla. ¿Qué quiere decir? Solo le falta un oxígeno para ser 100% saturada. ¿Sí o no? Entonces sale del primer tercio y ya está saturada. Y tiene estos 2 tercios de factor de ¿qué? De seguridad. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, mira, atienda por favor, ya atienda. Él es mi tejido, yo soy la hemoglobina, estoy saliendo de los pulmones, ya, estoy saliendo. Él es mi tejido, sí, pero mi tejido está en hipoxia. Ya, está en hipoxia, ¿qué significa? Necesito oxígeno. ¿Qué yo hago como hemoglobina? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que darle todo el oxígeno que quiera, ¿sí o no? En condiciones normales, ¿saben qué pasa? Yo como hemoglobina salgo de los pulmones, voy al tejido y mi tejido solo necesita un oxígeno. ¿Ya? Me voy al pulmón a oxigenar
y como estoy con los tres, rápidamente lo oxigeno. ¿Listo? Y vuelvo, eso es lo normal. Ya, eso es lo normal. ¿Sí? Pero ¿qué pasa ahora cuando mi tejido es hipóxico? ¿Qué significa? Mi tejido está de hambre de oxígeno. Entonces, ¿qué yo debo hacer como hemoglobina? ¿Sí? ¿Necesita uno? No, es hipóxico. ¿Necesita dos? No, es hipóxico. ¿Necesita tres? Le doy mis tres. Me voy a los pulmones. ¿Sí? Voy pasando por los pulmones. Al pasar por él, ¿me saturo con uno? Sí, 50%. ¿Me saturo con el tercero? Sí, y salgo ya de los pulmones. Ya te he dicho, ¿por qué no? Una cosa que debes saber, el tiempo de transcurrido aquí es 0,7 segundos de la sangre, normalmente. Y cuanto más rápido pase la sangre, menos facilidad de saturarse. Entonces, en condiciones normales la sangre se satura incluso en el ejercicio al 100%. Pero cuando hay patología, eso es lo que pasa. La sangre no se va a saturar fácilmente. ¿Por qué? Porque mi tejido está necesitando más oxígeno. Entonces, mira, nuevamente te voy a hacer el experimento. Sé que esto es difícil, deben entender. ¿Qué pasa en condiciones normales? Pregunta, ¿qué pasa en condiciones normales? Mis tejidos solo necesitan 25% del oxígeno que yo llevo, y se lo doy. ¿Sí? Bien. ¿Y qué va a pasar ahora si mis tejidos están hipóxicos? Por ejemplo, en una anemia. En una anemia hay poca hemoglobina, pocos transportadores de oxígeno, como yo, ya pocos. Entonces, ¿qué pasa? Mi tejido le falta ¿qué? Oxígeno. ¿Se lo doy? Se lo doy. Me sigue pidiendo oxígeno. ¿Se lo doy? Se lo doy. Este es el efecto Bohr, ya vamos a ver. ¿Se lo doy? Se lo doy. En otras palabras, una cosa quiero que sepas. Cuando yo estoy en el pulmón con hemoglobina, como hemoglobina, en el pulmón tengo afinidad por el oxígeno. Pero cuando voy al tejido, esa mi afinidad me hace que disminuya y me libere el oxígeno. Pero mi tejido es hipóxico. Se lo doy todo el oxígeno que quiero. ¿Estoy saturado cuánto? 25%. 25. Voy a los pulmones. Estoy pasando por el capital. En los pulmones, en el primer tercio me saturo. En el segundo tercio me saturo. ¿Sí? O sea, en el primer tercio me saturo, segundo tercio y tercero llego a salir en todo ese tegemélique con tres oxígenos. ¿Con cuánto estoy saliendo de saturación? Como si fuera sangre venosa. Nuevamente vuelvo a mi tejido. Y mi tejido está ¿qué? Hipóxico. Me piden un oxígeno, me pide el otro oxígeno. Incluso se lo puedo dar todos mis oxígenos. ¿Sí? Voy a los tejidos. ¿Sí? Estoy insaturado totalmente. Quiero saturarme, digo que es difícil. Porque no tengo esa unión que me va a, la primera unión que me va a facilitar que me una fácilmente a las otras. ¿Sí? Probablemente me agarre un oxígeno. Probablemente, está ahí, todo se lo lleva a mi tejido. ¿Ya? Probablemente me agarre un oxígeno. Probablemente, ¿sí? Probablemente me agarre quizás dos. Entonces, en mi segunda vuelta ya no voy a llevarle los tres que le llevaba, ya voy a poderle llevar solo dos. Y la hipoxia se genera, un círculo vicioso. Entonces, para que entiendan, la hemoglobina se comporta de una manera muy peculiar con el oxígeno. ¿Qué significa? Si bien la hemoglobina es afín al oxígeno, ¿ya? La hemoglobina debe estar unida por lo menos a un oxígeno para que la hemoglobina sea fácil y esta molécula de oxígeno facilite o coopere para que se una a la segunda. Estas dos facilite para que se una a la tercera y estas tres para que instantáneamente se una a la cuarta. ¿Ya? Si la hemoglobina, en otras palabras, está más insaturada, ¿qué significa más insaturada? Menos oxígenos tiene, más difícil que se sature al 100%. ¿Entendido? Sé que es difícil, ahora voy a dibujar un cuadro, van a ver. ¿Ya? Vamos a ver. Voy a seguir explicando esto. Sé que esto no explica mucho, es difícil de hacer entender al paciente. Entonces, para que entiendas, te voy a poner la curva de disociación de la oxihemoglobina. La curva de disociación es un diagrama de coordenadas. Ahí está. Este diagrama de coordenadas es complicado de llevar en bioquímica, sospecho. Y aquí está la saturación en porcentaje. Y aquí abajo está la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio. Entonces, aquí por ejemplo le voy a poner 50% de saturación, aquí vamos a poner ¿cuánto? 25% de saturación, aquí ¿cuánto? 75% y quizás aquí 100%. ¿Correcto hasta ahí? ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿sí? ¿Cómo voy a poner aquí la presión parcial de oxígeno? Le vamos a poner de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ¿Sí? Pregunta para ustedes. Esto es 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90, 100. Pregunta, ¿dónde está la sangre venosa en milímetros de mercurio? Normalmente en 40. Muy bien. Entonces vamos a ir que la sangre venosa está ahí. ¿En cuánto de saturación está la sangre venosa? 75. Entonces aquí está la sangre venosa. ¿Correcto o no? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿dónde está la sangre arterial en saturación en milímetros de mercurio? ¿Dónde está? ¿Ya? 95, 97. Le pondremos aquí. Ahí está. ¿Y cuánto de saturación significa eso? Aunque no es el 100%, los libros dicen 97, pero ahí está. Entonces, ¿dónde está la sangre arterial? Está ahí. Entonces, esta es sangre arterial y esta es sangre venosa. Ahora, la curva de disociación de la oximoglobina es sigmoidea, se parece a una S. Entonces, ¿cómo más o menos se forma? ¿Sí? Se forma de esta manera. Mira, ahí está. Esa es la forma sigmoidea. Eso quiere decir una cosa importante a destacar. Eso quiere decir una cosa importante a destacar. ¿Sí? Cuando el paciente tiene una situación normal, fisiológica, ya la sangre venosa, ¿cuánto de saturación tiene? 75. ¿Cuánto de presión parcial? 40. ¿Y qué es lo que pasa? Prácticamente en este momento solo la sangre necesita un oxígeno para saturarse y lo hace casi instantáneamente y llega a la meseta. ¿Sí? Ahora pregunta, ¿qué pasa si yo le pongo más abajo a la sangre venosa? Aquí, ¿qué te indicaría si los pongo aquí? ¿Qué indicaría para ustedes? ¿Cómo lo interpretan? ¿Sí? Mira, en esta parte es más pendiente, ¿sí o no? Le va a costar a la hemoglobina saturarse. Entonces, cuanto más insaturada esté la hemoglobina, más difícil va a llegar a que se sature al 100%. Vuelvo a repetir, ¿sí? Sé que estos conceptos son difíciles de entender y el de bioquímica debería, o los de bioquímica, ayudar. ¿Qué quiere decir? La hemoglobina tiene una forma de saturación que es y se comporta de forma cooperativa. La palabra es cooperativa, hasta en inglés hay esta palabra, cooperativa. ¿Ya? Cooperativa. ¿Sí? Esta forma de saturación cooperativa, esta forma de saturación cooperativa significa, antes de que lo olvides, nunca este oxígeno se va a pegar a la hemoglobina de uno solo, así. ¿Ya? Primero se une ¿qué? Uno. Ese uno facilita que se une el 2. Esos 2 facilitan que se una el 3. Y esos 3 garantizan y facilitan que rápidamente se una el 4. Entonces, ¿de qué va a depender que la hemoglobina se sature al 100%? Va a depender de su misma saturación. Cuanto más saturada está la hemoglobina, más fácil de saturarse al 100%. Cuanto más insaturada, ¿qué va a pasar? Más difícil que llegue a saturarse al 100%. Por lo tanto, ¿qué va a pasar cuando la hemoglobina está más insaturada? La sangre no va a poder llegar al 100%. Mira, las curvas que se forman. Mira, entonces, la sangre se satura al 100% siempre y cuando tenga 75 y 40 minutos de mercurio. Pero ¿qué pasa si la sangre está más insaturada y más abajo? ¿Sí? Resulta que estas curvas no llegan al 100%, porque le va a costar a la sangre. Lo que te decía, mi tejido está hipóxico. ¿Qué le hago cuando está hipóxico? Se lo puedo dar todo el oxígeno que quiere. ¿Sí? Pero yo voy a llegar al pulmón a quererme saturar. Entonces, como estoy en los tercios, en el primer tercio me voy a agarrar de uno. Ya está bien, me agarro de uno. El tercer tercio paso y vuelvo a salir insaturado. ¿Cómo salgo? Como sangre venosa. Entonces voy a mi tejido, pero me falta oxígeno. Le puedo ofrecer, incluso puedo salir sin oxígenos. Al salir sin oxígenos, llego aquí como vacío y me va a costar llegar a saturarme al 100%. Por lo tanto, esta curva de disociación de la oximoglobina, ¿qué es lo que te muestra? Cómo se comporta el oxígeno con la hemoglobina de acuerdo a su saturación. Cuanto más insaturada la hemoglobina, más difícil que llegue a saturarse al 100%. Le va a costar. ¿Ya? Eso quiere decir que solo en condiciones normales puede saturarse al 100%. En patologías ya no. Imagínate que mi paciente tenga hipoxia, ya sea respiratoria por asma, por insuficiencia cardíaca, todo el tiempo mi paciente va a estar con ¿qué? Todo el tiempo va a estar con ¿qué? Con hipoxia, porque se generan ¿qué? Círculos viciosos. Entonces,
¿qué pasa con esta curva? Este es un desvío a la derecha, ¿sí? Pero la curva también puede desviarse a la izquierda. ¿Qué significa el desvío a la derecha? Entonces, pregunta para ustedes, ¿ya? El desvío a la derecha en esta situación es una, se puede representar, como se me dio la palabra, estaba también pensando, sí, o sea, el desvío a la derecha significa, así, esa es la palabra, ¿sí? Que el paciente está con hipoxia, en cualquier tipo. El paciente está con acidosis. El paciente está con aumento del metabolismo. El paciente está con fiebre. Entonces, cuando el paciente tiene hipoxia, acidosis de cualquier tipo, aumento del metabolismo, fiebre, ¿cómo se comporta la curva de disociación de la hemoglobina? Se desvía a la derecha. ¿Qué significa? Todos mis tejidos están gastando más oxígeno del que deberían gastar. Entonces, ¿qué pasa? Al gastar a la hemoglobina la deja sin oxígeno, con poco. Quiere ir a los pulmones a oxigenarse, ¿qué pasa? No puede, porque no llega a oxigenarse al 100%. Eso. Entonces, eso. Ahora, ¿qué va a pasar? Ahora, pregunta para ustedes. ¿Crees que la curva de disociación se pueda desviar a la izquierda? ¿Qué significaría desvío a la izquierda para ustedes? ¿Qué creen que va a significar? Este es un desvío precisamente a la izquierda. ¿Qué significará? ¿Sí? Que la hemoglobina está muy saturada ya también, es lo contrario. ¿Qué situaciones podrán producir eso? ¿Ya? Raras, porque casi todas las enfermedades están allá. Aquí vas a ver anemia, aquí vas a ver insuficiencia respiratoria, aquí vas a ver todos los grados de acidosis, aumento del metabolismo. ¿En qué situación aumenta el metabolismo normal y fisiológico? Entre comillas. En el ejercicio. En el ejercicio intenso, la curva de disociación de la hemoglobina se desvía a la derecha. En el ejercicio. ¿Ya? La curva de disociación de la hemoglobina en el ejercicio intenso, no en el ejercicio normal. Ahora, ¿qué situación podría desviar a la izquierda? Entonces, ya, muy bien, lo contrario, hiperventilación. Después alcalosis. Esto significa que mi paciente tiene, o sea, no está gastando oxígeno, está hiperventilando y hay demasiado oxígeno. Simple. Allá hay poco oxígeno y aquí hay mucho oxígeno. Si la hemoglobina, ¿qué significará cuando hay una desviación a la izquierda? Voy con mis oxígenos a mi tejido, pero mi tejido no necesita oxígeno. Entonces, ¿qué hago? Como no necesita, vuelvo al pulmón y estoy volviendo ¿qué? Saturado, entonces no sirve. Entonces, eso es lo que hace que se desvíe a la izquierda. Entonces, no vas a ver mucho desvío a la izquierda. ¿Qué vas a ver? Desvío a la derecha. ¿Qué indica la curva de disociación de la hemoglobina? Indica cómo la hemoglobina se comporta con el oxígeno y su saturación. ¿Qué significa? ¿La hemoglobina es naturalmente afín al oxígeno? Sí. Pero ¿cuándo va a ser más afín la hemoglobina al oxígeno? Cuando esté más saturada. Cuando está insaturada la hemoglobina no es tan afín. Ya, incluso es difícil que se una al oxígeno. Entonces, ¿y por qué? Porque la unión de la hemoglobina química al oxígeno es cooperativa. Nunca el oxígeno se une de uno solo, de un golpe a la hemoglobina. Primero se une ¿qué? Una molécula. Después esta primera facilita o coopera para que se una ¿qué? La segunda. Esta facilita para que se una la tercera. Y recién esta va a facilitar para que se una la cuarta molécula. ¿Entendido? ¿Sí? No tengo otra forma más de explicarles. Si alguien tiene alguna pregunta, quizás al base a la pregunta podría explicarles. Díganme. ¿Preguntas? ¿Hay o no hay? ¿Han entendido? Bien, espero, porque he tratado de explicarles de todas las formas posibles. Los que han entrado, por favor, si hablan o algo, pueden irse nomás. Les voy a poner presente. ¿Ya? Eso. Si quieren hablar o molestar, se pueden ir nomás, les pongo presente, no hay problema. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es súper importante y es pregunta de examen. Es pregunta de examen. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a algunos otros conceptos más. ¿Sí? Hay un detalle importante a destacar.
La hemoglobina es muy afín al oxígeno, entre comillas es así, o sea, se une con el oxígeno bien. Eso es simple de entender, pero hay otro detalle súper importante. Si bien la hemoglobina es afín al oxígeno, la hemoglobina es más afín al monóxido. Sí, ¿ya? Entonces, nuevamente te digo, la hemoglobina, si bien es afín al oxígeno, pero si lo ve al monóxido, se une al monóxido. No he dicho al dióxido de carbono. Otra cosa es el dióxido de carbono. Ojo. Entonces, la hemoglobina, ¿qué te he dicho? Es muy afín al oxígeno. Sí, la afinidad es altísima. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? O sea, es como decir, yo tengo esa afinidad por alguien especial. Listo, entonces, ahí está. Pero ¿qué pasa si aparece otra? Si lo pongo así, entonces es como si aumentara mi afinidad y preferiría unirme a esa molécula. Estamos más o menos así. Entonces, el oxígeno es fácil de que se una a la hemoglobina, pero si por alguna razón ¿ya? Aparece el monóxido es 250 veces más afín a la hemoglobina. O sea, ¿qué quiere decir? Con poquito monóxido, muy poquito en la atmósfera, ¿sí? Podríamos envenenarnos. ¿Ya? Y lo peor es lo siguiente: cuando un paciente se envenena con monóxido de carbono, es monóxido, no es dióxido, ¿ya? El paciente no hace cianosis, el paciente hace hipoxia porque su hemoglobina no transporta oxígeno, está el oxígeno, hace hipoxia, ¿ya? Pero hay un detalle importante, ¿sí? No hace cianosis, no cianosis. Esto a veces se pregunta en los exámenes, está en tu libro. ¿Sí? Entonces, cuando hay intoxicación por monóxido, ¿hay cianosis? No. ¿Qué es la cianosis? Pregunta. ¿Qué sería la cianosis? Pregunta. ¿Qué entienden por cianosis? Esa coloración azulada de piel y mucosas. El paciente se pone azul o morado. Entiendan, por favor. Entonces, estos pacientes a veces mueren rosaditos, no hacen cianosis. ¿Qué pasa cuando los pacientes, como les había comentado, la gente vive en un cuarto y dejan cocinando algunas cosas y se queman? Ya el quemado de los alimentos, o si no, la mala combustión. No se olviden que la gente pobre a veces compra esas cocinas que no tienen buena combustión del gas. ¿Saben cómo van a ver una mala combustión del gas? Cuando la llama del gas es amarilla o anaranjada. Esto significa que hay mala combustión del gas. ¿Qué quiere decir? Cuando la llama es amarilla o anaranjada, quiere decir que se está produciendo mucha cantidad de gases que no deberían. Producto de la combustión, ¿saben qué se produce del gas? Solo se produce CO2 y agua. Muy poquito monóxido, casi nada. Esta es una combustión correcta. Cuando tú quemas, por ejemplo, maderas y esas cosas, sí produce CO2 y agua cuando está bien quemado, pero no te olvides que eso tiene que ser madera muy seca y todo eso, pero no te olvides que la llama de esa madera está bien amarilla y a veces anaranjada, entonces también puede producir algo de monóxido. ¿Sí? Ahora, aunque sea algo de monóxido que se produce en la atmósfera, eso dentro de un cuarto, porque en la atmósfera no es posible esta situación. Como les digo, podríamos quemar todos los árboles de la Tierra, aún así el oxígeno sería respirable y sería posible la vida, dicen los investigadores. Pero ¿qué pasa cuando estás en ambiente cerrado? ¿Sí? Hay mucho oxígeno también en el ambiente. Aquí podríamos hacer eso, digamos, digamos, no lo vamos a hacer, ya. Pero si quemáramos un poquito de monóxido, apuesto que ni nos daríamos cuenta para ese muertos. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando la hemoglobina está en presencia del monóxido, aunque poquito, ¿sí? Este poquito va a envenenar al paciente y lo va a matar, porque es mucho más afín. Y lo peor, esta unión monóxido-hemoglobina es más estable y más fuerte que esta unión. Esta unión es súper reversible. Es como yo voy, ¿y qué es lo que hago? Lo veo a mi pobre tejido, ¿qué? ¿Con falta de qué? Yo sí, yo se lo doy lo que quiera. Pero ¿qué pasa cuando yo me agarro del monóxido? ¿Ya? Me agarro del monóxido y voy al tejido, y el tejido no va a hacer nada porque no lo sirve. ¿Ya? Me voy a los pulmones, estoy con monóxido. ¿Y qué hay en los pulmones? Oxígeno y monóxido. ¿Ya? Aunque haya mucho oxígeno,
pero menos, poquito monóxido, yo voy a preferir al monóxido unirme nuevamente. O voy a quedarme con eso mismo. Por eso que la afinidad de la hemoglobina por el monóxido es 250 veces más afín. Aunque haya poquito, ella se prefiere unir al monóxido, ¿sí? Y no se une al oxígeno. Entonces, en este caso, creo que el libro no dice las partes por millón. Yo me he olvidado el valor de las partes por millón, ¿ya? Por eso que tiene que haber, si no me equivoco, las partes por millón son un poco de partes por millón de monóxido para intoxicarnos. Un poco, nada más. Y como te digo, la hemoglobina tiene más afinidad por el monóxido que por el oxígeno, aunque haya muchos, ¿ya? ¿Y qué te digo más? El enlace que hace este es un enlace ¿qué? Es un enlace fuerte, ¿ya? Pregunta. A veces podemos darnos cuenta de que el paciente está intoxicado porque ha querido suicidarse o si no ha estado en esa habitación que ha habido mala combustión y nos damos cuenta y lo sacamos de la habitación. Esto incluso padecen muchos bomberos que ahora ya tienen máscaras, pero a veces se sacan las máscaras, algo pasa para darles a los que están escapando. Entonces el bombero prefiere dar la vida y agarra y te pone su máscara de oxígeno y él se intoxica con monóxido, pero está, digamos, en el límite, ya está intoxicado y está inconsciente. ¿Cómo se recupera estos pacientes? A estos pacientes se va a recuperar con dos cosas. Oxígeno al 100%, ¿ya? O también una mezcla de 50% de CO2 y 50% de ¿qué? De oxígeno. Esa es la forma de recuperar al paciente con intoxicación por monóxido. ¿Sí? Pregunta de residencia médica: ¿en qué situación puedes darle oxígeno al 100% en el paciente? ¿Ya? La única respuesta: cuando mi paciente está intoxicado con monóxido de carbono. En intoxicación por monóxido le doy 100% de oxígeno. ¿Cuánto por ciento le darías a tu paciente en una situación normal? Por deducción. ¿Cuánto por ciento de oxígeno le darías a un paciente en una situación normal? ¿Sí? Le vas a dar el oxígeno como en la atmósfera. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 21%. Este es el máximo de oxígeno que se da a un paciente, incluso que esté intubado. Se simula como si estuviera tomando oxígeno a nivel del mar. No puedo darle más oxígeno a mi paciente. ¿Por qué? El oxígeno también produce ¿qué? ¿Qué? Intoxicación. Eso es lo que tienes que saber. Cuanto más oxígeno recibe el paciente, si está fuera de aquella situación, lo vas a intoxicar. ¿Ya? ¿Por qué? El oxígeno que está por demás, ¿saben qué hace? Reacciona con otros elementos y produce otros radicales libres. En este caso son los famosos peróxidos y superóxidos, ¿ya? Los peróxidos, y estos van a reaccionar con nuestros tejidos. Por eso que el oxígeno es muy tóxico, ¿ya? ¿A qué viene todo esto? Un poquito para que entiendas. Qué curioso, pero nuestra atmósfera tiene este 21% de oxígeno para que sea posible la vida. Solo es, si por alguna razón no sería 21%, hubiera 25% de oxígeno, para los mamíferos este 25% sería ¿qué? Tóxico. O sea, ¿te imaginas? Esta pequeña diferencia de un porcentaje para que sea posible la vida de mamíferos. ¿Ya? Hay una teoría, se cree que en la época jurásica, o sea, cuando habían dinosaurios, ¿por qué crecían tan grandes los árboles y los dinosaurios? Y ellos eran muy diferentes a nosotros, porque incluso la concentración de oxígeno llevaba 35% en nuestra atmósfera, que era incompatible con los mamíferos. No podían vivir. ¿Sí? Ojo, con esto es interesante, es imprescindible. Entonces, vuelvo a repetirte, ¿en qué situación das oxígeno al 100%? ¿Sí? Cuando hay intoxicación por monóxido. ¿Por qué le das al 100%? Es como decir, le vas a obligar por presión a que la hemoglobina se libere del monóxido. Y le vas a obligar a que se una al oxígeno porque es lo que más hay y por presión está empujando hacia eso. ¿Estamos? Esa es la condición. Ahora, ¿por qué le das esta mezcla? ¿Alguien se da cuenta? ¿Por qué yo le daría esa mezcla? Te digo, le puedes dar esto o una mezcla de 50-50. ¿Por qué le daría CO2 si sabes que el CO2 no le va a hacer bien a sus células? ¿Por qué le daría CO2? ¿Quién me dice? Es fácil la respuesta, que ya las he explicado. ¿Cómo es?
No te olvides que el CO2 también es afín a la hemoglobina. Es más que el oxígeno. ¿Te acuerdas cómo es la relación? Este es 1, el CO2, este es el oxígeno 1. El CO2 es 20 veces más. ¿Sí o no? Estoy poniendo mal. El CO2 es 20 veces más. Y el monóxido, ¿cuánto es? 200 veces más. 250 que es el CO2. Ahí se lo. Entonces, no, quizás no pueda liberarle del CO2 con solo oxígeno. Entonces le doy mezcla de CO2. Entonces la hemoglobina se va a empezar a unir al CO2 un poco y al oxígeno. Esa es la respuesta y la condición. Y si hay alguna pregunta, me dicen. ¿Ya? Bien. Pregunta para ustedes. Si fuera 20 ml la cantidad de oxígeno que se transfiere, si fuera, estoy explicando lo que te voy a preguntar en el examen, especialmente antes de que me olvide, nos han dicho cómo tenemos que evaluar, ¿sí? Necesito socializar eso con ustedes, ¿sí? Entonces, 20, 60, 40, ya saben eso, ¿no veo o no? ¿Sí? Bien, estos 60 son seguimos. Entonces, vámonos con el transporte de CO2, pero antes, si yo te preguntara, hiciste la pregunta, si por si acaso 100 ml de sangre transportan ¿cuántos ml de oxígeno? 20, ya esto sería in vitro. ¿Cuántos ml de oxígeno hay en un litro de sangre? ¿Cuántos ml de oxígeno hay en un litro de sangre arterial? ¿Cuántos hay? Este es un decilitro, esto es por 10 sería un litro, 200 ml, ¿o no? Pregunta. ¿Sí o no? Un litro de sangre va a tener 200 ml. ¿Cuánto de oxígeno se va a poder expulsar del corazón por minuto? Sabiendo que tenemos 5 litros de sangre. ¿Cuánto va a ser? Esto lo voy a multiplicar por 5. Entonces, nuestro corazón expulsa o sea, los 5 litros de sangre, pero cargados de ¿cuánto? 1000 ml de oxígeno aproximadamente. Ponle 997 o 900 algo así. Entonces, ahí está. Entonces, casi 1 litro de oxígeno es lo que expulsa de nuestro corazón con la sangre de sus 5 litros. Ahora, otra cosa que tienes que saber, de estos 20 ml de oxígeno que se llevan normalmente, estoy hablando en general, ¿sí? 5 ml se quedan en los tejidos. ¿Ya? Entonces, ¿con cuántos ml de oxígeno vuelve la hemoglobina? Con 15 ml. Esto es 75% y esto es 25% que consumen nuestros tejidos. Nuestros tejidos solo consumen el 25% del oxígeno que le lleva la hemoglobina. Y su factor de seguridad son los otros 3 oxígenos que hay. Entonces, si por alguna razón el tejido necesitara más oxígeno, le dé el segundo, le dé el tercero, hasta le puede dar el cuarto. ¿Entendido? Entonces, los tejidos en condiciones normales, ¿cuánto de oxígeno utilizan? Solo el 25%. Y el resto vuelve oxigenada la sangre con 15 veces. ¿Estamos? Bien. Vamos a hablar del monóxido. El monóxido de carbono, perdón, no el monóxido, pero ya hemos hablado del monóxido, el dióxido de carbono, ese es el otro gas que me interesa. El CO2 es el que produce en las células. Escúchame bien, ¿ya? El CO2, ¿sí?, se transporta de 3 maneras. Uno, primero se transporta en la mayor cantidad de CO2, se transporta como bicarbonato. No es unido a la hemoglobina, bicarbonato. ¿Ya? En segundo lugar, sí se une a la hemoglobina. ¿Sí? A este gas se le llama carbaminohemoglobina. Esto es carbaminohemoglobina. Carbaminohemoglobina. Ojo con esto. ¿Ya? Y cuando hablo de la hemoglobina unida al monóxido, sé por qué te estoy dando esto. Son preguntas hasta de residencia médica. A esto se le llama carboxihemoglobina. Carboxihemoglobina. No te vas a confundir. Entonces, carboxihemoglobina es hemoglobina más CO y carbaminohemoglobina es el CO2. ¿Ya? Y de aquí vamos a ver el otro elemento, y es que el CO2 puede transportarse libre en el plasma. Entonces, un detalle importante, 70% del CO2 se transporta unido a la hemoglobina. Perdón, al bicarbonato.
o sea, como bicarbonato. 23% unido a la hemoglobina y 7% libre. Así es. Esos son los porcentajes que se transportan de CO2 en lo que es la sangre. ¿Ya? Entonces ahí está. Otro elemento importante, ¿qué es lo que pasa con el CO2 cuando sale de las células? ¿Te acuerdas? Hemos visto el pH. El CO2, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reaccionar ¿con quién? Con el agua. ¿Ya? Y esta reacción, ¿qué va a dar? ¿Qué va a dar? Ácido carbónico. Y este ácido carbónico, ¿qué va a pasar? No puede quedarse como ácido. Entonces, este se disocia en ¿qué? Hidrogenio más bicarbonato. Entonces, esta forma de bicarbonato se va a unir al sodio, bicarbonato de sodio. ¿Dónde? En el plasma. Y es así como se transporta el CO2. ¿Sí? Y este hidrogenio, ¿dónde entra? Se une a ¿dónde? A la hemoglobina. Ahí está. ¿Sí? Ojo con esto, les importa. ¿Ya? Nada raro que se les pregunte esta reacción, pero de forma también selección. ¿Ya? ¿Qué más tengo que destacar? Eso en primer lugar. Algo más que tengo que decir. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Seguimos. Sí. Lo que puedo deducir de aquí para terminar, relacionando un poco con el oxígeno, debo decir lo siguiente, ¿sí? 100 ml de sangre, 100 para terminar, ml de sangre venosa, van a transportar 4 ml de ¿qué? De CO2. Eso quiere decir que 1 litro sería 40 ml, y los 5 litros, 5 por 4 son 200 ml. ¿Sí? De CO2, que es lo que produce nuestro organismo cada minuto. Cada minuto. ¿Listo? Ahí están los puntos importantes a destacar. Bien. ¿Sí? Hasta ahí es este tema que es el capítulo 42. Si hay alguna pregunta, me dicen. ¿No les han comentado a mi grupo de práctica nada todavía del cambio? Por favorcito, les puedo pedir algo. Mañana van a estar en la U. ¿Quiénes no están en la U? Pueden ir a preguntar al doctor. Si podrían ir 2 o 3, no vaya uno nomás. El doctor Salvatierra dijo que iba a cambiar su hora. Por favor, podría ver si ya han cambiado, en qué aula vamos a estar. Pregunten, porque he pedido para el miércoles. ¿Ya? Entonces, lo que faltaría ya es al doctor Sánchez, le pregunto, porque ya le he echado la cara. Ya, por favor, sí. O sea, un capítulo de respiratorio y es el capítulo 42. Capítulo 32. ¿Sí? Yo creí que estaba retrasado en el avance. Bueno, sé que otros docentes están más adelantados, pero de acuerdo al avance de materia, este 42 recién deberíamos entrar empezando el día jueves. Pero no hay problema, mejor que nos adelantemos y si es posible, les voy a reforzar con software lo mismo mostrándoles. ¿Ya? Pero sí, a todos, porque en la parte práctica sí lo voy a hacer. Entonces, en este caso es el control de la respiración. ¿Cómo se controla la respiración? Una cosa que debes saber, ¿sí? La respiración es voluntaria, ¿ya? La respiración es voluntaria y es involuntaria. Involuntaria. Esto es interesante. La respiración es voluntaria e involuntaria. La mayoría de las veces ni siquiera tenemos idea de que respiramos. ¿Sí o no? Por eso puedo decirte que es involuntaria. No tenemos la más mínima idea de que respiramos. Y no te olvides de que es un proceso tan vital que si no respiras por 3 a 5 minutos estás perdido. ¿Sí? Ahora, aquí es algo que tienes que saber también. ¿Cómo es ese control voluntario e involuntario? Sí, pues entonces el sistema respiratorio, como sabemos que en su mayoría es involuntario, ¿sí? Primero voy a dibujar al sistema nervioso grande, ahí está. Esto más o menos es así, ya la cisura parietal, lo que es la cisura de Cipio, y aquí voy a poner a la médula espinal. ¿Sí? Entonces, el control
mayoritario del sistema respiratorio está en el tronco encefálico. O sea, ¿qué quiere decir? En el bulbo y la protuberancia. Este es el centro del control del sistema respiratorio. ¿Sí? Pero hay un detalle. Este centro de control está conectado a la corteza cerebral voluntaria. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando yo quiero tomar aire, cuando yo quiero toser, cuando yo quiero estornudar, ahí echo un poquito el control voluntario, o cuando quiero, no sé, hacer alguna situación que sea voluntaria. Ahora, ¿a qué viene esto? Les cuento que hay un síndrome que se llama, que no está en tu libro, pero necesitas saber, se llama el síndrome de Ondina. Así se llama. He tenido un estudiante precisamente con síndrome de Ondina. ¿Ya? Eso ha sido hace unos 2 o 3 años. ¿Sí? También vivimos de ustedes. Él, y es de uno de los famosos de aquí de Cochabamba, es su hijo. ¿Ya? Este síndrome de Ondina se llama así porque Ondina es una diosa griega, ¿sí? Que y su marido, o sea, el marido o su pareja, lo que tú quieras, estoy hablando de una leyenda o lo que sea, pero es así. Y a veces la leyenda puede tener algo serio, no sabemos. Bien, resulta que a esta diosa, lo que se cuenta en la leyenda, ¿sí? O en la crónica, lo que tú quieras, es que el marido que era mortal, un humano, le había traicionado. La otra, como era diosa, ¿sí? Y como castigo, le dijo, esta vez te voy a hacer un castigo que no te voy a matar, no hay problema, ¿sí? Pero hay un detalle, si te duermes, o si duermes o llegas a dormirte, te vas a morir porque no vas a poder respirar. Entonces, el síndrome de Ondina es un síndrome que se presenta en algunas personas y deben respirar voluntariamente. Si no respiran voluntariamente, se mueren. ¿Qué quiere decir? Este centro autónomo que controla la respiración no funciona en este síndrome. ¿Sí? Ojo con esto, es interesante. Yo sé que la hora que estamos pasando clase para todos ustedes puede ser cargada, pero no son los únicos. Ya, si aquí sabe que la espantada también pasa en la noche, ¿sabe o no? ¿Sí o no? Así que y muchas enfermedades, así que no creas que es esto anormal. Tienes, y además hay muchas ventajas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el síndrome de Ondina? Este centro respiratorio está alterado y no funciona. Entonces, ¿qué pasa? El paciente cuando debe irse a dormir se conecta a una máquina respiradora. No se intuba, sino el paciente sabe que se pone una mascarilla bien puesta y la máquina a presión positiva le da aire, ¿ya? Y respira, ¿ya? Entonces, cuando estaba hablando precisamente de esta situación, uno de los chicos levanta su mano y dice, yo tengo ese síndrome y me conecta en las noches a un respirador, ¿ya? Entonces, ese es el síndrome de Ondina, que nada raro que puedan ver alguna vez, ¿sí? Entonces, iremos a destacar algunos elementos importantes, ¿ya? Entonces, necesito que entiendas lo siguiente. ¿Cuál será la finalidad de respirar? ¿Por qué respiras? Piensa lo que te estoy preguntando. ¿Sí? Sabes que las preguntas a veces son difíciles de responder. Es como cuando te preguntara yo qué es el amor. ¿Sí o no? Es difícil de definir qué es para cada uno, ¿no? Entonces, lo mismo si yo te pregunto, ¿para qué respiras? A veces parece hasta o para la pregunta medio lógica la respuesta, pero alguno me puede decir para vivir, ¿sí? Pero no es una respuesta que es para fisiología, ni siquiera para un médico, ¿sí? La respuesta correcta cuando tú te pregunten ¿para qué respiras? Porque sí te van a preguntar, no es invento, está en los libros, ¿sí? Es respiro o respiramos, ¿sí? Ya sabes que es todo completo, ¿no? Respiramos para mantener los niveles de oxígeno y dióxido de carbono normales, para mantener los niveles de oxígeno y dióxido de carbono normales. ¿Por qué? Para eso respiramos, ¿sí? Y de esa manera se mantienen los normales los niveles de dióxido de carbono. Si no respiras, ¿qué pasa con el oxígeno y dióxido de carbono? ¿Qué va a pasar? Se va a alterar, entonces voy a hacer hipoxia y voy a hacer todas esas cosas, o hipercapnia y esas cosas. ¿Estamos?
Bien, entonces ahí está la respuesta correcta. Ahora, ¿sí? Vamos a hablar en primer lugar de los centros nerviosos de la respiración, en este caso del bulbo o del tronco encefálico. Bien, entonces, el bulbo y la protuberancia son los principales controladores de la respiración. ¿Sí? Entonces, aquí te lo voy a dibujar. Esta es la protuberancia y este es el bulbo. ¿Sí? Y aquí está la médula espinal. ¿Estamos? Bien. ¿Sí? Ahora, entonces, en el bulbo están dos grupos de neuronas, aunque aquí hay más, pero primero te voy a decir. Con azul, a cada lado están los grupos de neuronas que son el grupo dorsal del bulbo. Grupo dorsal del bulbo. Así se llama. ¿Sí? Atender, esto es pregunta hasta de residencia médica. ¿Sí? No me crees, yo sé que muchos van a llegar hasta, como les digo, aquí en Bolivia cualquier expresidente, cualquier es médico. Van a llegar a ser médicos ustedes, ¿sí? Pero si quieres ser uno bueno y destacarte, tienes que recuperar esto, ¿sí? No necesitamos más cualquiera, necesitamos buenos médicos, ¿sí? Igual hasta que monstruos que nos representen como presidentes, ¿sí? Y en la misma, en el mismo bulbo hay el grupo ventral del bulbo. Entonces, mira, hay un grupo dorsal y hay un grupo ventral del bulbo. ¿Sí? En este caso estamos hablando de dos grupos de neuronas. Lógico, son solo dos, pero están a cada lado izquierdo y derecho. Son neuronas. ¿Sí? Ahora, existe otro centro, ¿ya? Y es el centro, en este caso, neumotáxico. La protuberancia tiene el centro neumotáxico y lo voy a dibujar con verde aquí. Estos dos grupos de neuronas están en la parte dorsal de la protuberancia. Ese es el centro neumotáxico. Hay algo que tengo que decirte aquí, pero estoy pensando que era, no me acuerdo bien, pero después voy a ver. ¿Ya? Entonces, en realidad esos son los centros que controlan la respiración. Pero no es tan simple porque el libro además le pone un cuarto grupo y le voy a poner solo así, una zona que se llama quimiotáxica. Quimiotáxica o también llamada quimiosensible. Bien, entonces, ¿cuántos centros controlan la respiración? Son centros neuronales que controlan la respiración. Bien. El grupo dorsal del bulbo, aquí te lo voy a describir. Este es el que controla y activa la inspiración. ¿Sí? Este es el centro que controla y activa la inspiración. Entonces, mira por favor, de este centro estoy haciendo sobre esquema. Sale el famoso nervio frénico. Como eferencia motora. ¿Sí? Ojo, sale, es eferente, no es aferente. Aferente es que llega. Ahorita vas a ver las aferencias. Este es eferente. Prepárate para lo que es neurofisiología, porque tienes que aprender eferentes, aferentes y así como, en este caso, con esta forma de hablar. Estas eferencias son motoras e inervan, ¿a quién te he dicho? Al diafragma. Entonces, el grupo dorsal del bulbo controla la inspiración a través de las eferencias del frénico, produciendo contracción del músculo ¿qué? Diafragma. Porque sabes que la inspiración ¿qué es? Contracción del diafragma. ¿Correcto? ¿Ya? Indudablemente no es las únicas eferencias que tiene este centro. Uno puede decir, ¿solo controla el músculo diafragma? No. ¿Qué otros músculos inspiratorios hay? ¿Me pueden decir? Ya, los esternocleidomastoideos, eso, pero cuando sea necesario. Los intercostales externos, también ese centro tiene pequeñas aferencias en sus músculos. ¿Entendido? Bien, sigo. ¿Sí? Ahora, este grupo dorsal, entonces lo que hace es generar el estímulo para contraer el diafragma. ¿Estamos? Bien, pero hay un detalle, ¿cómo se estimula? ¿Qué características tiene? ¿Algo le llega, alguna cosa? Te cuento que este grupo dorsal del bulbo, en reposo,
te puedo decir que es automático. ¿Qué significa eso? Que está programado para que el diafragma se despolarice entre 12 a 16 veces por minuto. Así de simple. En otras palabras, es automático y lo que genera son potenciales de acción al músculo diafragma de 12 a 16 veces por minuto. ¿Para qué? Cada 2 y 16 veces por minuto, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? Inspirando, expirando, respirando. Entonces, el grupo dorsal del grupo controla la inspiración. Tiene eferencias al músculo diafragma, ¿sí? Y a los músculos de la inspiración, ¿sí? Y además, ¿sí? No tiene, en condiciones normales, no tiene aferencias. En condiciones normales es automático. ¿Qué significa? Se despolariza 12 a 16 veces por minuto la frecuencia respiratoria y produce ¿qué? Contracción del diafragma. ¿Entendido hasta ahí? Bien. Ahora, ¿qué pasa con el grupo ventral del bulbo? Este grupo ventral del bulbo en reposo no tiene nada que ver. O sea, ¿qué quiere decir? Si ahorita estás en reposo, este grupo ventral del bulbo no está activado para nada. ¿Ya? Pero hay un detalle. El grupo ventral del bulbo se activa cuando hago respiración forzada o hago una respiración ¿en qué? En el ejercicio. Cuando yo estoy haciendo ejercicio o quiero hacer una respiración profunda, ¿ya? Ahí se activa mi grupo ventral del bulbo. El grupo ventral del bulbo controla la expiración, pero controla la expiración cuando la respiración es forzada. Es pregunta de examen. ¿Sí? Entonces, en condiciones normales, ¿qué pasa? El único grupo que está activo, ¿quién es? El grupo dorsal del bulbo. Y ese es el que controla toda la respiración. Olvídate del neumotáxico y olvídate de esos otros centros. Hay un centro más que está relacionado al neumotáxico, pero estoy queriendo recordarnos. No es aquí en este examen. ¿Sí? Entonces, podría decir que el grupo dorsal del bulbo, ¿qué es lo que maneja? El ritmo básico de la respiración. Claro, dependemos de este ritmo básico. ¿Sí? Y cuando hacemos ejercicio se activa que hace este grupo ventral del bulbo, inerva todos los músculos de respiración, abdominales y todas esas cosas. ¿Ya? Eso, por favor, para destacar. Seguimos. ¿Sí? Ahora, el centro neumotáxico. Este centro neumotáxico es muy interesante y muy peculiar. Pregunta para ustedes, ¿qué significará neumotáxico? ¿Qué significa la palabra taxi? O taxia. ¿Qué significa la palabra taxi o taxia? ¿Sí? Es que va por eso. La palabra taxi significa, desde un punto de vista, es parar. ¿Sí? El centro neumotáxico es el que para o frena la inspiración. Frena la inspiración. Así de simple. ¿Sí? Hay un detalle que tienes que saber. Cuando yo respiro, la inspiración es una pendiente, llega al máximo y se corta. ¿Te acuerdas cómo era la cosa? Era activa la inspiración y pasiva la expiración, ¿correcto? Entonces, la inspiración siempre es una pendiente, ¿sí? Es la inspiración, ¿sí? Y hay un detalle, mientras se activa el diafragma, sube el volumen de aire y llega a un máximo de un pico y después se corta la inspiración. ¿Quién corta aquí la inspiración? El centro neumotáxico. Ese es el que en realidad, ¿qué es lo que hace? Es como si este centro neumotáxico estuviese conectado por vía nerviosa al grupo dorsal del bulbo y le dice, yo voy a inspirar, toma el aire, contrae, pero ¿qué hace el centro neumotáxico? Ya para la, ahí, lo desconecta. Entonces, este activa y este inactiva, es como decir que uno prende el switch, el otro apaga el switch. Esto es el reposo, algo así. ¿Estamos? Esto es el centro. Además, el centro neumotáxico lo que va a hacer es acortar la inspiración. O sea, ¿qué quiere decir entonces? El neumotáxico frena la inspiración. El otro acorta la inspiración. Claro, acortar. Entonces, al acortar la inspiración, ¿qué va a pasar?
Pregunta, aumenta la frecuencia respiratoria. Entonces, el centro neurotráqueo está más que todo relacionado cuando hacemos ejercicio, especialmente cuando hacemos ejercicio. Aquí no mucho reposo. Entonces, cuando hacemos ejercicio, me dice, no te olvides que necesitamos mucho aire, entonces a veces inspiramos profundo. Te cuento, entre comillas, ¿sí? Si no hubiera ese centro neurotáxico, inspiraríamos hasta reventar nuestros pulmones, literal, así te digo. Entonces, ¿quién es el que se encarga de cortar a la inspiración del centro neurotáxico? ¿Ya? Estamos, ojo con esto, parece que fuera irrelevante, todo esto van a volver a aplicarlo en neumología y fisiopatología en las enfermedades respiratorias. ¿Sí? Ahora, hasta aquí está entendido qué es lo que hacen los centros respiratorios de neuronas. Entonces tenemos un grupo versal que maneja en reposo, el grupo ventral cuando hacemos ejercicio, limita la inspiración cuando es necesario, cuando hacemos inspiraciones forzadas, acorta la inspiración y aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Estamos? Hay un fenómeno más, me estoy olvidando, se me ha ido, pero voy a ver después. Ahora, ¿sí? Hay algo que tienes que saber, ¿sí? El grupo dorsal del bulbo está tanto activo, entre comillas, en reposo, ¿ya? Y cuando hay respiración forzada. En los dos sigue actuando, reposo y forzado. Ya te digo, en reposo, ¿qué es lo que hace? Solo se activa automáticamente en reposo. Pero cuando haces respiración forzada, te cuento que está conectado de forma interesante a este grupo que sería a la zona quimiotáxica. Mira la quimiotáxica. Pregunta para ustedes, ¿qué será esa área o esas neuronas quimiosensibles? Yo le llamo quimiosensible para no estar, o si quieres quimiotáxica, porque ahí es donde viene la unidad, la parte química. ¿Qué dicen? ¿Sí? Entonces, estas áreas quimiosensibles están relacionadas, ¿se acuerdan? Voy a borrar. ¿Qué es? ¿Qué quiere hablar tu Gemini? Ya o lo que sea. Bien, estas áreas de la quimiosensible, la quimiosensible quimiotáctica está relacionada con los quimioreceptores periféricos. ¿Te acuerdas dónde están los quimioreceptores periféricos? Preguntas. ¿Dónde? ¿Dónde están los quimioreceptores periféricos? Dime exactamente por qué te he enseñado esto. ¿Dónde? ¿Dónde? En el callado de la aorta, las células glóbulas. Aquí hay más quimio. Aquí hay más que paro. ¿Sí? No quiere decir que haya solo aquí y paro, solo quimio. Pero aquí hay más quimioreceptores, aquí hay más varoreceptores. Entonces, independientemente voy a agarrar estos quimios. Estos quimioreceptores, ¿qué están haciendo? Pregunta. Todo el tiempo, como su nombre lo dice, están detectando o sensando los niveles de ¿qué? De oxígeno y CO2. Entonces, estos quimioreceptores mandan señales al área quimiosensible. Es como decir, su jefe de ellos es esas neuronas. Y todo el tiempo le están diciendo, todo está bien, están mandando señales. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo hago ejercicio? ¿Qué va a pasar? Van a producirse más CO2 y el cuerpo va a necesitar más oxígeno. Entonces, ¿qué hacen estos quimioreceptores? Al detectar esa necesidad, porque ¿qué pasa? ¿Te acuerdas cómo era la hemoglobina? Va al tejido, está haciendo ejercicio, ¿y qué le doy? Todo mi oxígeno. Y me quedo tóxico, entre comillas, yo. Entonces, la sangre que está tóxica se detecta por ellos. Entonces, le dicen al centro quimiosensible, hey, me están necesitando más oxígeno porque se está gastando el tejido. Entonces, este señorcito, ¿qué es lo que hace? Le manda señales al grupo dorsal del bulbo para aumentar las despolarizaciones y respirar más rápido. Pero al mismo tiempo también se activa esta área para aumentar la frecuencia ¿qué? Respiratoria. Para aumentar la profundidad de la respiración y para aumentar la frecuencia respiratoria. Y de esa manera, ¿qué es lo que hace? Se optimiza y se estabiliza mediante los niveles de oxígeno periférico y la respiración. Entonces hay muchas formas de entender esto. Aquí ya se ha complicado. Apuesto que hasta cierto punto me han llegado, pero después ya no han podido llegar al área de quimiosensible. Estas neuronas están recibiendo aferencias de los receptores ¿qué? Periféricos. Y
Esta área de aquí lleva aferencias al área, en este caso, como dice tu libro, al área dorsal del río. Entonces, todo esto se conecta, simple y llanamente lo podríamos decir así. Y todo esto, estas neuronas, están conectadas ¿a dónde? ¿A dónde? A la corteza cerebral. Para que hablemos de una respiración consciente. Así es. Entonces, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pregúntenme para que yo pueda. Les cuento que he tenido un accidente el día sábado y tengo fisura de costilla. Y hago algún mal movimiento, es un dolor que no tengo. Bien. Preguntas, por favor. Repito, ¿qué quiere que repita? ¿Está claro? ¿Qué quieren que repita? Se preguntas. No, sí. Yo les voy a preguntar. ¿Sí? ¿Qué parte no? Y por favor, tomen sus preguntas. Ahora. Podríamos con todo esto deducir que la respiración puede también controlarse de forma química. Sí. Entonces la respiración tiene un control químico, no solo es automático. Y además tiene un control ¿qué? ¿Un control qué? ¿Qué? Voluntario. Entonces hay control químico, control automático, control voluntario. ¿Sí? ¿Quieres que te diga más? Porque esto está en tu libro. Resulta que estos quimiorreceptores no son los únicos. Te cuento que a estas aferencias se unen incluso receptores de movimiento. Muchos se deben preguntar, ¿cómo, doctor? ¿Cómo es eso de que el movimiento qué tiene que ver? ¿Sí? Resulta que en nuestros músculos y en todo el cuerpo hay receptores de movimiento, se llaman los mecanorreceptores. Y esos mecanorreceptores tienen una conexión indirecta a este centro respiratorio. Entonces, si yo por alguna razón empezara solo a mover mi pie derecho así, ya el movimiento que estoy haciendo con mi músculo es que indica que voy a necesitar más oxígeno ahí, ¿correcto? Entonces, ese más oxígeno ahí que voy a necesitar el cuerpo, entonces va a garantizar que no falte oxígeno. Entonces, ¿cómo? El movimiento va a llegar al centro respiratorio y le va a decir al centro respiratorio, ¡hey! Respira un poquito más rápido porque la pierna derecha se está moviendo y no queremos que falte oxígeno, más bien darle más oxígeno. Entonces, al hacer esto voy a empezar a respirar más rápido y hacer que no varíen mis niveles de oxígeno y dióxido de carbono. Por eso te he preguntado, ¿para qué respiras? Para mantener los niveles de oxígeno. Eso necesito que sepas. ¿Sí? ¿Cuántos son los niveles de oxígeno y dióxido de carbono? Entre comillas, que debe ser 95 o 97 milímetros de mercurio, y eso tiene que ser ¿cuánto? 40 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esto es de la sangre ¿qué? De la sangre ¿qué? Arterial. Esto es lo que tú tienes que ver en una gasometría. Ojo con esto, te voy a preguntar. ¿Sí? Antes de que me olvide, el examen de 20% lo van a hacer de desarrollo. Prepárense para un examen de desarrollo. Bien. ¿Qué más? Hasta aquí alguna pregunta. Hay mucho. No hay mucho. ¿Qué está pasando con los que están faltando? ¿Hay algo? ¿Tienen que hacer algo? ¿En qué están? Dile que estás en el examen. Examen de inglés. Para terminar la clase, aunque no hemos terminado el capítulo, quiero darles un reflejo que se llama el reflejo de Hering-Breuer. El reflejo de Hering-Breuer. ¿Ya? El reflejo de Hering-Breuer, se preguntas de residencia médica, reflejo de Hering-Breuer, así se llama, Breuer. Sí, Breuer. ¿Sí? Este reflejo es un reflejo que protege al pulmón de hiperinsulación. Es un reflejo nervioso
que protege al pulmón o a los pulmones, qué pena por estos, de hiperinsuflación. Entonces, te van a preguntar esto. Si te das cuenta, hemos echado la parte nerviosa y que ha ido ese vuelto. No es tan fácil de entender, ¿no? Y empiezas a integrar más conceptos. Y neurofisio es así. Es bien ahí, pero la cosa es sacarle un poquito el gustito en este punto. Entonces, reflejo de Henning-Breuer, ¿qué es? Es un reflejo nervioso que protege a los pulmones de hiperinsuflarse. En otras palabras, impide que los pulmones, ¿qué? Revienten. Ya hemos visto uno. ¿Qué centro nervioso hace eso? El centro nervioso que se llama el centro neumotáxico. Pero hay otro reflejo que empieza en los pulmones y este está en los bronquios. Entonces, mira por favor, mira, este es el árbol bronquial, ya, tráquea, bronquios izquierdo y derecho, ya. Entonces, cuando entra el oxígeno, mejor dicho, no es oxígeno, el aire a nuestros pulmones, ¿sí? Todas estas paredes de las vías respiratorias también se distienden por la entrada del aire, porque es músculo ¿qué? Liso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando se distienden? En otras palabras, ¿qué es estas paredes con el oxígeno? ¿Qué es lo que hacen? Se estiran. ¿Sí? Te cuento que todo el árbol bronquial tiene terminaciones nerviosas de estiramiento. ¿Sí? Entonces tienen terminaciones nerviosas de estiramiento. ¿A qué se refiere eso? ¿Sí? Entonces, resulta que cuando entra el aire a los pulmones a través de los bronquios, estos se estiran, pero tienen un límite para estirarse, porque si no, como les digo, reventarían. ¿Quiénes o cómo es esta inervación? Los bronquios tienen inervación aferente, que son ramas recurrentes del vago. Así, son recurrentes del vago, o sea, están yendo al sistema nervioso, ¿ya? Entonces son ramas recurrentes del vago, ¿sí? Están yendo al sistema, o sea, hacia el sistema nervioso, ¿ya? ¿Y qué es lo que hacen? ¿Sí? Estas ramas van al centro respiratorio. ¿Y qué le dicen al centro respiratorio que ya hemos estudiado? Le dicen, para la inspiración, porque ya estamos totalmente llenos de aire. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ayudan a controlar la hiperinsuflación, junto con el centro neumotáxico. Entonces, el reflejo de Henning-Breuer que hace protege al pulmón de qué? De que reviente. Ya estas terminaciones nerviosas, ¿dónde están y qué están haciendo? Son terminaciones nerviosas de estiramiento de los bronquios, ¿sí? Y lo que hacen es mandar aferencias al centro respiratorio y decirle, no, ya no queremos más aire, porque podemos reventar. Desconectan la inspiración. Bien, ¿alguna pregunta? Bien. Vamos a llamar